Bienvenidos a otro episodio de Me lo merezco. Hoy tenemos otra invitada súper especial. Honestamente es un honor platicar con ella. Hoy tenemos a Sofía del Alto. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, por fin. Sí, no, estoy súper emocionada. Vamos a hablar de su historia, de sus experiencias y todo el conocimiento que tiene usted y platicar un poquito más de lo que tiene planeado con sus proyectos. Entonces, para empezar, me gustaría saber qué es lo que hace para las personas que no la conocen, qué es lo que hace y de ahí empezamos cómo empezó todo eso. Claro que sí. Yo soy terapeuta en bioenergética cuántica, que es el nombre más sencillo para decir que comprendo todos los cuerpos de un ser humano, tanto el emocional y todos los demás, ¿no? Tanto el físico, emocional y todo. Y tengo una capacidad para poder leer todos esos cuerpos y, digámosle más claramente, es como voy activando la conciencia de cada ser humano. Entonces lo regrupo a una manera en el cual tengo acceso a la biología de cada ser humano y en esa biología pues voy leyendo, tejiendo, codificando y descodificando los filamentos del ADN y las 8 células de madre de cada ser humano. Y de la Tierra también, pero de cada ser humano. Ok, digo 8 células madres, eso de qué es. Son las 8 células originales. En el momento de la concepción, a partir de ahí va a empezar la división y eso, y hay 8 células que Ok, son las que vienen, son tuyas de toda la vida, o sea, de todas tus encarnaciones, ok. y son las que se van transportando generación tras generación, y estas 8 células se van sincronizando con el clan familiar. Entonces, esas son las que esa información no cambia nunca, es lo que traes de origen, de origen, de origen. Cuando vamos a buscar, por ejemplo, en el tipo de sangre y eso, está ahí, que adentro vienen codones y vienen muchas cosas y están ahí adentro. Y eso no cambia nunca. Lo puedes desplegar como los filamentos del ADN, pero no modificar. A partir de ahí puedes hacer, haz de cuenta, como es como la copia original y vas Ujú, a hacer muchas otras copias, pero tienes una original. ok. Esas son las 8 células originales Y ahí que están. vienen que se llaman las células madre en medicina. Ok, y ahí es también donde están las heridas y como generacionales y todo eso del clan y vidas pasadas. Todo, toda tu información está ahí, está codificada ahí. Oh, wow. Ok, ¿y cómo es que empezó a tener ese conocimiento sí, cómo comenzó su historia para llegar a donde está ahorita, para hacer eso? Yo digo que yo nací rarita y que era como yo, como muchos en este mundo, era un poquito extraterrestre en este mundo, pero yo digo, ahora con la conciencia, yo nací con un proyecto sentido que era salvarle la vida a mi madre. Entonces yo nací con mucha memoria anterior. Cuando yo nací tengo muy buena memoria, pero tenía mucha memoria anterior. Y mi madre tuvo un accidente cuando yo estaba muy chiquita, a los 2 años, y estuvo hospitalizada 3 años y declarada muerta 7 veces, creo. Y 7 veces. entonces todas las veces sí, 7 o 10, ya no me acuerdo, pero 7 seguras. Ok. Todas las veces que mi madre se murió, pues que fue declarada muerta, llegaba yo energéticamente y la sacaba del campo y la regresaba y le decía, no te puedes morir porque yo estaba muy chiquita, tenía 2, 3 años. Le Sí. decía, no te puedes morir porque entonces me quedo huérfana. Yo era la más chica de mis hermanos. Ujú, Entonces la sacaba de ahí y mi mamá regresaba para no dejarme huérfana. ujú. Y a mis hermanos tampoco, ¿verdad? Pero yo era la que estaba más chiquitita en ese momento. Y así era todo. Y entonces mi mamá estuvo 3 años en el hospital y cuando sale del hospital yo siempre he hablado mucho. Entonces yo le decía, ¿te acuerdas cuando estabas y que tenías esto, que esto y lo otro? Y mi mamá panicaba. Y mi mamá decía, tú no puedes saber. Y yo le daba detalles en esos momentos, ¿no? En el momento que ella estaba. Y ella se acordaba, como salía del hospital, se había acordado mucho de todo lo que había vivido, que era muy intenso. Entonces ella me decía, ¿y tú cómo sabes eso? Le decía, pero es que te acuerdas porque antes, cuando yo todavía no estaba aquí, y le decía cosas de ella que Oh, había vivido ella, entonces le daba mucho miedo y entonces me callaba, obviamente. Entonces así empezó mi historia. Yo tenía mucho recuerdo, así, ¿no? Y conforme fui creciendo, yo tenía muchos déjà vu. mm. Entonces tenía esas premoniciones y así fue mi vida. Entonces fue así. Y si te digo que era disléxica 100%, hablaba al revés, escribía al revés y hacía todo al revés.
Y, Wow. y a los 7 años fue el gran boom, ¿no? Que es la conciencia, fue el gran boom. Y ahí se impartió todo, porque obviamente la escuela y esto, ¿no? Y a la adolescencia, a los 14 13, 14 años, me doy cuenta en ese momento pues, que el mundo no funcionaba igual que yo, porque en mis capacidades soy telépata, entonces puedo leer la mente muy rápidamente. Y me es normal, digámoslo así, porque yo creía que sí éramos todos, ¿no? Sí, tenía una muy buena amiga y a la buena amiga hablábamos 1.000 horas como a esa edad que tienes y hablábamos 1.000 horas y me acuerdo que un día no me acuerdo que me estaba platicando un secreto muy secreto, no, no me lo estaba platicando, ella tenía un secreto muy secreto y yo le decía, pero es que y yo súper mal, ¿no? Y ella decía, pero es que, y ella me decía, ¿y cómo sabes eso? Y yo le decía, pero es que tú me lo dijiste. Y ella me decía, no, yo no te lo puedo decir porque es secreto. Y yo decía, ¿no? Y a ella le dio un miedo horrible y me dejó de hablar y se acabó la amistad. Y Wow. entonces ahí yo empecé a ver que no. Entonces me fui a ver mis amigos y esto, que me pasaba con toda la gente, pero especialmente me pasaba con la gente que yo quería mucho, que Mm, tenía un lazo afectivo muy fuerte y que me era simple. Con todo mi primer amor me mm, pasaba igual. Haz de cuenta que le terminaba como todos los enamorados, le terminaba las palabras y sabía lo que pensaba y esto, ¿no? Y entonces yo creía que era normal, pero ahí me fui dando cuenta que pues que no era tan normal y que la gente no funcionaba así. Y entonces de esta parte que la tenía abierta, normal, natural, la cerré, no por completo porque no se cierra nunca, pero la cerré mucho y de los 13 bueno, tuve 25 años de migraña, no, no sé, se los cuento ya no me acuerdo, pero tuve 25 años de migraña. Y entonces, entre miles de otros conflictos de la migraña, era la parte ¿me escuchas? Sí. es- Eh, Era la parte que había cerrado el campo para ser normal. mm, Entonces, me dediqué una vida, siendo disléxica, a compensar a ser normal como la gente. Entonces, desde ahí entendí que yo vine a muchas cosas de este mundo, pero vine primero a comprender cómo funciona el mundo. Entonces, eso le agradezco a la dislexia porque la dislexia me permitió comprender mm, cómo funcionaban las cosas. Y ahora te lo digo, pero en este momento uno lo vive muy mal, pero entendí que yo venía a esa comprensión. Y para mí es de alguna manera muy fácil comprender y comprender al otro. Y mm, cuando yo comprendo, haz de cuenta que es como que se me abre el mundo total. Entonces ya, por ejemplo, para mí, si yo comprendo, ya puedo aceptar todo. Pero si no comprendo, mm. me bloqueo y no pasa nada. Sí, sí, sí. Entonces, yo funciono de esa manera, de que si yo entiendo, te puedo ayudar a entender. Entonces, con mi visión, mis capacidades y eso, yo siempre digo, es como si yo tuviera vistas sobre el cielo. O sea, yo tengo el avión que va volando y tengo la cartografía de tu vida, de tu historia, Mm, y ahí voy leyendo. Entonces, yo leo el completo. Yo no leo nada más el fragmento en el que estás atorada. Entonces, como tengo esa lectura, pues tengo algo más global, entonces tengo mucho más información en mm, ese momento y a partir de ahí me es muy fácil ir a cambiar las cosas o a trabajarlas, a poner conciencia o a lo que hay que hacer, porque eso también, que es muy importante, es según la persona quiera. O sea, si la persona, por ejemplo, una persona viene a mi consulta y está súper cerrada y esto, y yo veo, porque en primer plano veo, yo digo, le escaneo y veo cómo está, pero veo que está súper cerrada y que no va a poder sostener que le diga sus tres verdades, mm, entonces no la voy a llevar por ahí. Entonces voy a primero a ayudarla a trabajar que pueda entender. O a mm, lo mejor ese día le digo algo y nunca más vuelve a regresar, sino 10 años más tarde, ¿sabes? sí, Entonces yo ahora sé que no todo el mundo está disponible y dispuesto a, pero que cuando pasa eso y que vienen en contacto conmigo, pues siembras la semilla de la conciencia. Entonces esa conciencia en algún momento florece y no forzosamente tiene que florecer conmigo, pero mm, la semilla se activó en ese momento y ya y lleva a otro momento. sí, sí. Entonces, poco mucho, esa es mucho mi función de cómo sirvo a la gente, ¿no? Sí, Y y de ahí, porque entonces lo Primo like, reprimió un poco con la dislexia y todo eso fue donde su aprendizaje, y de ahí,
cómo empezó a tener como conciencia de que estoy aquí para servir también a la gente, ayudar con esos procesos? ¿Dónde empezó todo eso? Eso fue por defecto, porque eso yo no lo pedí nunca en la vida. En realidad, de verdad, nunca yo estudié muchísimo, pero nunca lo hice con afán ni de salvar al mundo, ni de servir, ni de nada. Yo lo hice porque yo te digo que era la loquita del cuento. Entonces, un miedo muy grande que yo tenía era volver, o sea, que estuviera loca o Mm, volverme loca, porque con la migraña, cuando te dan crisis de migraña, sí, se te va el avión. mm, Entonces yo tenía en mis crisis, en mis múltiples crisis que tuve, porque me dura, o sea, a mí se me cegaba el lado izquierdo y ya, cabo, ¿no? Y solamente en la oscuridad y en el silencio, y eso se me quedaba, ¿no? 3 días más tarde o una semana más tarde. wow. Entonces, esos momentos que son de locura realmente, porque el dolor es tan intenso, mi miedo más grande era perder la cabeza. Y Mm, yo decía, me voy a volver loca. Entonces, yo empecé a formarme mucho porque yo quería comprender qué pasaba en mi vida. O sea, ujú, primero porque estaba tan diferente al mundo realmente. Y entonces, una de las dolores más grandes en esta vida, en esta encarnación, fue la soledad. Siempre me sentí sola en este mundo, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero me sentía sola porque pues, no cuadraba en ningún lado. Y hace cuenta que todo el mundo tenía grupos y esto, y yo siempre iba a los grupos, pero no pertenecía a ninguno. sí, sí, Y sí. entonces, digo, la vida está muy bien hecha, entonces a mí me ayudó tener este desapego, ¿no? O sea, que no tengo apego con la gente o con las cosas, porque no pertenecía a nada, obviamente, ¿no? Entonces, cuando fue avanzando las cosas, conforme me fui formando, pues tenía que practicar. Entonces tenía que estar delante de una persona, porque estudié medicina china, estudié muchas cosas. Entonces tenía que ayudar, o sea, tenía que estar practicando porque tenía que validar mis estudios. Entonces tenía un cierto número de horas que tenía que haber hecho en práctica Ujú. para ir validando cada nivel, ¿no? Y llegando las gentes realmente, porque me fueron llegando por defecto, y todo, pues resultó que soy muy buena y que en ese momento era muy buena lo que estaba practicando y la vida me fue llevando a la gente, o sea, me la fue trayendo sola y se fueron haciendo cosas muy grandes y entonces la gente fue sanando porque también tengo esa parte de la sanación y entonces se fueron dando, pero como yo te digo, yo estaba tan enfocada que yo quería saber qué pasaba con mi vida, yo lo entendía y lo escuchaba, pero decía, bueno, sí, pero es así como que, está bien, pero yo voy a seguir en lo mío, porque yo no le terminaba de entender por qué sucedían las cosas. Mm, Entonces, me enfoqué mucho al estudio, mucho. Una vez, me encontré, tengo 3 hijos mi hija chiquita acaba de nacer, mi segunda hija acaba de nacer y estaba chiquitita, tenía como un mes y estábamos en la playa y ujú. una señora se cruza y mi hija, aquí, estoy en Francia, son pelones, los bebés nacen pelones, ¿no? Mi hija era una bola de pelos, o sea, estaba en la cabeza y se le veía, la traía en el rebozo y nada más le salía la cabeza repleta de pelo, ¿no? Entonces yo veía que la señora esta me fijaba y decía, pero traía a mi niño más grande, tenía apenas, es casi 2 años más grande que ella. Entonces estaba también muy chiquito y yo cargando y las cosas en la playa, ¿no? Y yo veía que ella me fijaba y yo decía, a lo mejor le llama la atención que traigo una bola de pelos aquí, pero dije que no, aquí no hay, no, los bebés son pelones. Sí, Y sí. dije, a lo mejor le ha de llamar la atención eso, pero me tenía fija. Ujú. Entonces ya que me fui acercando, ella se fue acercando a mí y me dice, ¿te puedo ayudar? Y le dije, no, gracias, yo aquí solita me puedo, ¿no? Porque eres Wonder Woman, ¿no? Entonces ya me fui bajando las cosas y ella me entra por la niña. Entonces me dice, ay, a ver, qué bonita está ahí. Porque te digo que estaba así chiquitita, que tenía un mes de nacida Wow. o poquito, ¿no? Porque era una cosita así. Y me dice, ay, pero qué bonito, que bla, 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 bla. En ese entonces yo estudiaba medicina, ya estaba casi terminando, pero estudiaba medicina china. Entonces yo veía la energía por ese momento únicamente que por la medicina china. Mm, Entonces esta señora me dice, ya de una vez que me dijo que la niña estaba muy bonita, que tenía unos hijos hermosos y bla, 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 me dice, ¿tú sabes que eres muy poderosa? Y yo, no. Entonces, como me puse así cerré todos los campos de no, aquí no, y me dijo, ¿tú sabes de energía? Y le dije, sí, claro, estoy estudiando medicina china y bla, 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 y ya le hago cátedra de la medicina china, ¿no? Y aparte, en ese momento era muy, muy, muy cuadrada. Y mm, me dice, es que tú tienes un problema muy grande, yo tengo el mío, entonces
te paso el mío y ya te vuelves así, ¿no? Y yo dije, ¿esto qué me está diciendo? Pues no le hice caso. Le dije, ah, sí, bueno, gracias. Me dijo, no, cuando quieras, yo te enseño, porque yo tengo un poder y un don y que te lo paso y que ta, ta, ti, ta, ta, ta. Y yo, ah, bueno, gracias. Y me dijo, te doy mi teléfono y todo. Ándale pues. Y a total que me dé el teléfono, yo le doy el mío por compromiso y ta, ta, ta. Ujú, Y pasan los años, fácil 4 años más tarde. En eso yo iba haciendo muchas cosas al mismo tiempo porque soy un poco hiperactiva, iba haciendo muchas cosas. Y en ese momento se me empiezan a revelar muchas cosas y me empiezo a interesar mucho a los cristales, a los cuarzos y a todo esto. Y me acuerdo que en la plática que me dijo, algo me dijo de los cuarzos. Y como yo quiero ir, quería, en ese entonces quería ir muy rápido porque quería hacerlo todo, 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 dije, esta tenía algo que darme. What? Soy malísima para los nombres y los números. Me acordé perfectamente bien cómo se llama, ahorita ya no me acuerdo, porque ya pasó la misión. Me acordé cómo se llamaba, la busqué en mi repertorio, que entre eso ya habías cambiado de teléfono 30 veces, ¿no? La busqué y le llamé y le dije, fíjate que soy tal y ta, 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 ta. Ella vivía en el sur de Francia, yo vivía en París, y vivía en el sur de Francia. Le dije, fíjate que voy a bajar para tal fecha. Y me dijo, nos vemos. Y yo, qué bueno, ya me va a dar los poderes mágicos para los cristales y ta, ta, ta. Y yo me habían puesto, ya me había montado yo mi plano este. Llego con ella y rotundo fiasco. ujú, Entonces, ya llego con ella y ella es súper, súper distante y todo. Y yo así, como niño en juguetería, ¿no? Yo quería que me dijera todo y me aprendiera todo y todo, ¿no? Y le dije, tengo todo el día para ti, dime qué hacemos. ujú, Y me dijo, ven, vamos a platicar. Y me llevó a un parque en el País Vasco. Entonces, y yo decía, ¿y por qué vamos a perder el tiempo? O sea, a mí que me haga todo, ¿no? Yo decía, que me pasen los poderes mágicos. Y entonces de ahí me fue dando la vuelta. Yo estaba muy joven en ese entonces, estaba dando la vuelta, y ella ya mucho más grande, obviamente, más sabia que yo. Y, me sienta en una banca y me dice, mira, Sofía. Entonces me dije, ¿y qué has hecho de tu vida? Y ya le platiqué que he hecho, y les he hecho mil formaciones y bla, 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 ¿no? Ya llevaba mucho recorrido en la historia. Y me dice, qué pena. Y yo, ¿cómo que qué pena? Y me dice, porque no necesitas nada de lo que estás haciendo. Y en ese momento yo creo que ya estaba metida en no me acuerdo qué formación también, súper formal de todo. Y yo súper orgullosa diciéndole que ya estaba estudiando, no me acuerdo qué en ese momento. Y me dice, es que tú no necesitas nada de eso. Y yo, ¿perdón? Me dijo, Sofía, es que tú eres muy sabia, tú traes, si tú supieras todo lo que tú eres. Y yo, oh, y en ese momento dije, acuérdate que vienes por el poder mágico. Y le digo, pues por eso vengo. Entonces, ¿qué me vas a dar? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, fíjate que estoy estudiando cuarzos también, entre otras cosas, y bla, 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 y bla, bla, bla. Y me dice, yo no tengo nada que enseñarte de los cuarzos, eres más bien tú quien tienes que hablarme de ellos. Yo, oh. Le dije, pero si yo no sé nada y nadie me habla. Me dijo, sí. Me dijo, tú tienes la conciencia de esos cuarzos y tú eres una de las madres de los cuarzos. Y yo, mm. Dije, bueno, ¿y qué me vas a dar? Me dijo, yo no tengo nada que darte, tú ya lo tienes todo. Y yo nada más estoy aquí para decirte que te acuerdes quién eres y reconozcas quién eres. Y yo, flop. Entonces yo estaba bien enojada porque dije, bajé de París únicamente para eso, para que no me dijera nada. Entonces yo estaba muy enojada, pero me hizo un gran favor. Y entonces me dijo, tú sabes quién eres, acuérdate, y no necesitas hacer ninguna otra formación, tú ya lo tienes todo y eres más sabia que lo que vas a aprender. Y ya me fui muy enojada, obviamente. Agarré mis cositas y me fui. Y me fui muy enojada. Y años más tarde, la vida le dio la razón. Cuando ya me saturé de aprender todo lo habido y habido y por haber en este mundo, dejé de estudiar porque ya, no, ya me lo sabía. ujú, Muchas cosas las hacía mucho mejor de lo que ya me habían enseñado las metodologías. Yo iba mucho más rápido y había muchas cosas, ¿no? Y mucho lo que hice ya conforme fui metiéndome a que ya ejercía, así profesionalmente, porque como estaba en la medicina china, ya tuve que, para tener el diploma, tenía que ya establecerme como con un consultorio para ujú. poder validar mi diploma. Entonces, eso me obligó realmente, porque te digo que mérito yo no tengo, la vida me obligó. Entonces, eso hizo, y como se fue llenando, pues, las cosas se fueron haciendo por defecto. Y entonces, ya que ya iba yo muy encarrerada y que ya me di cuenta, yo me di cuenta que yo iba porque tenía que entender qué pasaba en mí y Mm, qué pasaba cuando yo interactuaba con las personas y qué nombre tenían las cosas, porque
Yo no sabía que era una célula exactamente y qué es lo que le estaba pasando a la célula. Sí sabía porque había estudiado como quiera biología en la escuela, ¿verdad? Sí tenía estudios, pero propiamente cada cosa le fui dando fondo y forma. Y Mm, entonces yo lo hacía más para mí, más que lo que le pudiera llevar a la gente, ¿sabes? Porque yo decía, si yo entiendo, me es más fácil saber, ¿no? Y así se fueron dando las cosas. Entendí que sí, que había mucho, pero me peleé mucho con la parte esotérica, digamos, y así, porque no quería que me llamaran bruja, porque no quería que me llamaran tampoco sanadora y porque tampoco quería que me llamaran Madame Irma y así sucesivamente, ¿no? Entonces me canalicé mucho a esta parte científica, ¿no? Que todo lo que hago está probado científicamente, ¿no? Y sí, pero como que estaba peleada con esa parte, pues por las memorias que uno trae, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito la vida me fue llevando a que también tenía que integrar eso en mí, porque también eso soy. Entonces, ahora, lo que no era antes, ahora sí ya lo asumo, pues asumo esta parte invisible que sí es y que ahora ya tiene nombre para mí, ya tiene mucho más, yo tengo ya esa conciencia y me es mucho más fácil también para con el servicio con la gente. Entonces, en ese proceso entendí pues que no venía por mí, obviamente, y que venía mucho a ayudar al colectivo humano, ¿no? Y que era necesario, eh, se oye muy trillada la palabra, pero despertarlos. Pero es despertarlos con conciencia que no nada más que se iluminen, mm, sino el para qué estás aquí y para qué sirves, ¿no? Que mm, fue toda la exploración de mi vida, de qué hago en este mundo que está tan raro sí. y para qué les puedo servir, porque pues yo era neófita de la vida, ¿no? Entonces entendí que todo mi camino ha sido ayudando por defecto, pero para llevar más orden a la conciencia humana y justamente también trabajo con el planeta Tierra. Entonces, también trabajo con las conciencias vivas de la Tierra y entonces una cosa reúne en un momento. Cuando hacía mis estudios, los hice todos en el extranjero y siempre iba a lugares energéticos muy fuertes, ¿no? Como raramente, por azares del destino, siempre la formación se daba en un lugar que era altamente energético. Entonces me encontraba ahí y yo me daban, porque la conexión que tengo todo un equipo de luz que sirve al servicio de la comunidad, digamos de así, y al servicio de la tierra. Entonces me daban a mí códigos porque haz de cuenta que los códigos, como yo recibo códigos, Ujú, y esos códigos es como un WinChip, y me viene una información y me dice, hay que hacer esto. Entonces, por ejemplo, me dice, vas a, como fue el caso, ¿no? Por ejemplo, vas a Patagonia. Y ujú, yo nada más me dicen bastante Patagonia. Y ya después es la aventura del héroe, ¿no? De a ver qué voy a hacérmelos por allá. Pero ahí ya tengo un código entendí conforme iba avanzando, que uno de los planos ahora ya cambió, pero en el principio era unir las polaridades de los filamentos del ADN. mm, Porque te digo que una de mis especialidades es el ADN. Entonces era unir esas polaridades porque de ahí sale una conciencia. Entonces, que los primeros movimientos que hice, que fueron a partir del 2012, por ahí, sí, por 2012, sí, porque fue el gran boom, 2012, a partir de ahí fueron los movimientos y tenía que unir las polaridades. Entonces, iba a un lado, iba al otro y se unían las polaridades, iba a un lado y al otro. Y ahora el movimiento es, de vez en cuando, ahí le voy dando una limpiada al lugar, ahí le voy acomodando, de vez en cuando voy uniendo, pero ahora la conciencia es abrir esa conciencia a la frecuencia. Entonces, en un principio yo decía que yo activaba el lugar y después, lección de humildad, no activas nada. La tierra ya está más que activada, tú eres un pobre ser humano que no sirves para nada, no, no es cierto. Pero que realmente cada uno aporta, ¿no? Entonces la tierra ya está, o sea, yo no le hago nada a la tierra. Es la tierra me lo ofrece para que yo lo pueda traducir al humano. ok. Y entonces ella me explicó que era uno de los servicios es poder sostener esa conciencia de la tierra, de la conciencia cristalina de la tierra, para llevarla a la conciencia humana y que el humano pueda sostenerse en la tierra y la tierra pueda sostener al humano, porque si no, no estaríamos en esta tierra. Y el llamado de ahora es llevar al humano
a esa conexión, a esa conexión pura, que es la autenticidad que tanto se oye últimamente, pero para llevarla a esa conciencia de decir que es un mito que le estamos haciendo daño y esto es un mito porque la Tierra dice, ella si quiere nos da una sacudidita y se acaba el mundo, realmente. Entonces no le estamos haciendo nada. Ella se regenera en un 2 por 3, Ok. pero somos nosotros los que no somos capaces a regenerarnos como ella se regenera. Entonces ella me decía, ahora con los últimos años que han estado los incendios y que estaba apoyando para esto, y me decía, esto es normal porque eso se tiene que acabar, eso se tiene que acabar. Y en los puntos que han estado, me acuerdo una vez con lo que pasó en Turquía, en el terremoto de Turquía, en el terremoto que se cayó todo esto en Turquía, no me acuerdo cuándo fue, cuando yo entré para ver cómo podía ayudar en las rejillas planetarias, me decía, solamente desactiva el pánico y solamente desactiva lo que está, porque esto se tiene que regenerar, porque en ese lugar hay un cristal enormísimo que está saliendo, que es la nueva conciencia de la nueva humanidad. Entonces tenían que quitar todo eso que estaba construido para que ese cristal saliera. Sí. Y entonces eso fue un punto en Turquía. Cuando hubieron los incendios, era de que en esos lugares había que hacer esa transmutación y que por eso, aparte que fue debido o sea, hecho y no hecho, ¿no? O sea, fue de todo, hubo de todo realmente, pero decía que estaba correcto y decía que era necesario porque había que haber un cambio y que ese cambio por ese fuego había que transmutar todo. Me decía que era la conciencia que estaba estancada de las familias, que era como lo tradicional, ¿no? Y Mm. luego yo veía en dónde serán esos, y sí, ¿no? Es así como las locaciones así, son como, ¿cómo se llama? Como comunidades, ¿no? Y que pasa lo mismo, y que ya estaba obsoleto. Entonces, desde ¡fum! Lo limpiamos para que le dé espacio a la nueva humanidad. Y ella me decía en el fuego del 2024, fue aquí en Francia, hubo muchos incendios, y yo veía, y era dorado el fuego. Y yo decía, qué impresionante, porque aquí donde yo vivo estuvo muy fuerte el fuego. Y cuando yo entraba a sostener la rejilla, yo veía eso dorado. Yo decía, o me estoy volviendo loca o sí está dorado. Me decía, es necesario para que Francia pueda sostener esa conciencia, porque no está. Entonces tenía que haber sido esto en este fuego dorado, que era la energía más potente de la creación para que pueda renacer, ¿no? Y acabo de pasar el fin de semana a esos lugares que está y ha crecido los pinos súper bien y rapidísimo, que normalmente no es así, ¿no? Que lleva mucho más tiempo. Y entonces eso me mostraba de que la naturaleza, la madre tierra, lo hace en 2 segundos. Nosotros nomás no lo sabemos. Y entonces a eso yo voy a servir al mundo de alguna manera, uniendo esas conciencias, ¿no? La conciencia humana llevándola a una conciencia más elevada para que pueda acceder a los códigos de la tierra y a la tierra ayudándola a que se sostenga. Un día me decía ella porque no me acuerdo que estaba trabajando, que el mundo estaba bien loco y yo ya me estaban cayendo muy gardos los humanos, y decía, es que no vamos a poder porque, si mira si yo soy bien ese ahora, imagínate tantos como yo, ¿no? O sea, no vamos a ir a ningún lado. Y ella me decía, confía, sí se puede, sí se puede. Y yo le decía, pero es que no. Y yo veía mucho la rabia, ¿no? Que la gente estaba muy loca de rabia y esto. Yo decía, pero es que mira y esto y esto. Y ella me decía, no juzgues, porque es necesario. Yo aprendo de sus emociones. Si yo no vivo, si ustedes no viven esas emociones, yo no me puedo adaptar a ustedes. Y si yo no entiendo la emoción que ustedes viven, rápidamente puedo malinterpretarla y entonces puedo hacer que se acabe la Tierra en 2 segundos, que se extingan los humanos. Realmente la Tierra no se iba a acabar, pero que se extingan los humanos. Y yo le decía, y entonces, y ella me decía, es necesario que vivan todas sus emociones, porque al vivir ustedes sus emociones desde la destrucción, porque es lo que sabemos hacer muy bien, decía, a mí me permiten ver de qué manera puedo servirles mejor. Y Mm. yo caí deshecha ahí porque dije, mira cuánta belleza y cuánto amor de la tierra, ¿no? Que nosotros estamos enroscados en nuestro yo-yo
y ella siempre buscando la manera de darnos más. mm, Y ahí entendí lo que es la abundancia, ¿no? Que ella siempre tiene para más, siempre, y que nunca, 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 nunca habrá, habrá falta de. Ahora con lo que está pasando en el mundo, ella decía que es importante, y ahorita estoy moviendo mucho esta energía de las conciencias humanas, de tomar conciencia de nuestras responsabilidades, porque me decía que lo que está ocurriendo, que hay que no apagarlo, porque no se puede apagar en este momento no se puede apagar todo eso, decía, pero reducirlo, minimizarlo, o sea que no es tanto drama, sino minimizarlo y que lo veamos todos a que, ¿cómo tú te estás haciendo eso que tú estás viendo? ¿Cómo te lo estás haciendo tú? sí, Y que eso iba a permitir desde la responsabilidad que ese potencial posible de destrucción total que mm, está, porque está en las líneas temporales de este presente, está, decía, cuando tú te vuelves responsable de esto y tú lo minimizas, le quitas potencia a esa línea temporal hasta que llega un momento que ya no pesa. Entonces se va a disolver porque ya no está pesando. ujú, Y entonces yo le decía, pero hazles creer eso, porque mm, todos estamos en la película, de alguna manera, ¿no? Todos estamos metidos en la película porque nos va muy bien también, mm, ¿no? Estar en esa película, porque huimos de la realidad. Y yo le decía, sí, pero regresamos al conflicto humano, que nadie quiere tomar su responsabilidad. ¿Cómo le hacemos? ujú, Y me decía ella, cada quien volviéndose responsable de su emoción. Y decía, ok. Y decía, ¿y cómo le hago para que este terco se vuelva más responsable. responsable? Y como lo de siempre, ¿no? Sigo en coherencia, vibrando y sonando en amor para que pueda esta persona sentir esa coherencia de conciencia de amor y ahí puedan ellos entrar, ¿no? Mm, Entonces yo decía, pues tengo un papel muy grande, porque qué responsabilidad de estar hippie come flores de alguna manera, ¿no? Que no lo soy, nada que ver. Y le decía, no, el hecho no es que te enfades, que digas esto, que el otro, sino que lo trasciendas desde el poder del amor, que es el amor en paz. Y si hay algo que tengo que servir al mundo, es enseñarle al mundo, digamos, si tendría la pretensión de a qué le voy a servir al mundo, es a que el humano encuentre el amor en paz y que el humano pueda vivir el amor en paz o la paz en el amor. mm, Y yo, en el momento me sonó fantástico y muy, muy, muy así, rimbombante. Y después ya tomé la conciencia de que, ¿qué es eso? Y mm, es simplemente, a mí me mostraba memorias en el cual había tenido el poder del amor, pero no estaba en paz, porque había persecuciones, porque tenía sabiduría, porque había esto. Entonces que sí, el poder lo has tenido, ese poder del amor lo has tenido, pero nunca lo has vivido en paz. mm, Y una de las lecciones muy grandes que vengo a vivir en este mundo es el amor, mm, en esta línea, ¿no? En esta línea temporal. Y cuando lo entendí dije, claro, o sea, sí tengo que encontrar la paz. Entonces ahí fui entendiendo que lo que toca ahora para la humanidad entera, no nada más para mí, es eso, encontrar el amor en paz, que es primero encontrar esa paz que nos lleva al amor, ¿no? Porque yo lo veo desde el lado del típico humano yo, decir, sí, cuando me está dando vueltas loca la cabeza, pues ¿qué pasa? Al contrario, le estás buscando y te estás yendo más a crear más, ¿no? A crear más ansiedad, más todo, ¿no? Y que dices, pero si, y el amor, pues ni lo ves, ¿no? En ese momento ni siquiera existe en tu panel, pero es, si vas a aspirar únicamente por la intención de aspirar a la paz, ya creas un espacio en el cual puede ahí haber un momento de paz, que es únicamente una respiración, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso la Madre Tierra es lo que está pidiendo hoy, que llevemos ese nivel de conciencia a que todos somos accesibles a eso y que simplemente necesitamos estar ahí, ¿no? Entonces, obviamente, la palabra que cae bien gorda es la responsabilidad. Es que cada uno tome su responsabilidad de que el año pasado me decían los ancestros que estaban hartos que les echáramos la culpa de todo, ¿no? Me decían, ya.
O sea, ya hicimos y deshicimos y lo rehicimos y todo, ¿no? Ya así como que ya, como que vuelvo a la página, ¿no? Es la copia, esta es la original y ya hubo hasta la página blanca, ¿no? Ya se hicieron tantas copias de las copias de las copias que ya llegamos al punto cero, que es el blanco, ¿no? Ujú. Entonces decía, ya, o sea, ya estuvo, ya párenle, ahora creen ustedes. Y yo trabajando con mis ancestras, me mostraban ellas que era necesario una nueva historia. Y ellas decían, enséñanos, porque tú has trascendido todo donde ninguna mujer de nuestra línea ha hecho. Y yo le decía, ¿y cómo? Decía, pues invéntate algo nuevo. Entonces, poco a poquito fui dándole otras opciones, dándole otros enfoques a mi vida, dando esto. Entonces, cuando logro hacer nuevas cosas, yo le llamo las abuelas están muy contentas y dicen ellas, tu ascensión es la nuestra, porque en este momento nos estás enseñando nuevas posibilidades para nosotros, porque como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, para los ascendentes y para los descendentes. Entonces, yo veía en un movimiento, ya no me acuerdo qué hice, que hice ese cambio, hice ese movimiento, ellas se pusieron muy contentas y me mostraban las 10 futuras generaciones. Y venían ya, aparte que ya son los nuevos de estos de la nueva tierra, venían ya, pero que venían y que ahí entendí el propósito de cada ser humano, de la responsabilidad, que es, si tú haces tu chamba, si tú te pones a trabajar en lo que a ti te concierne, sin andar salvando al mundo, pues le echas la mano a todo el mundo realmente, porque en ese momento, esos que van a venir, que ya son mucho más potentes que nosotros, que tienen un nivel de conciencia mucho más amplia y bla, 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 pueden venir. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, a mí se me hacía como un embudo. Se quedan atorados en el embudo y no salen, porque no pueden sostener esta conciencia ahorita. Entonces, ahí entendía yo ese interés de universal de que todos evolucionemos, porque si nosotros humanos, que tenemos la grandísima oportunidad de estar en este mundo, viviendo con todo lo que estamos viviendo hoy, podemos ayudar, que es mínimo, ¿eh? Porque hacemos nada. Eso va a ayudar a muchas otras generaciones. Yo veía en el plano miles de años, ¿no? Y Oh, entonces, y la Tierra me decía, si ustedes no toman conciencia, o sea, que nos quedamos anclados en la peliculita que nos están contando, decía, entonces, ¿qué pasa? Que se hace un hoyo en la Tierra. Yo lo veía así, ¿eh? Es mi interpretación como yo lo veía. sí, sí. Decía, se hace un hoyo en esta Tierra y no es que no se pueda sanar, no es que yo no lo pueda quitar. Mm. Y se me hacía como un cráter. Y decía, simplemente para que yo llegue a cerrar esto, pues pasarán miles de millones de años. Entonces, primero, ustedes ya valieron, o sea, ustedes ya se fueron por el hoyo, realmente. Decía, y la Tierra no se va a morir, no se morirá. Ustedes sí, pero la Tierra no se morirá, nada más que faltarán miles de millones de años antes de que esto se vuelva a cerrar y vuelva a generar vida humana. Mm. Entonces decía, esto es el interés de que no la rieguen, tomen conciencia, para que Claro. no se pierdan en el espacio, porque se regresan, es como el tubo y se van perdidos en el espacio, ¿no? Como han sucedido en miles de millones de guerras Claro. en las guerras galácticas, ¿no? Y como es arriba, es abajo, entonces esas guerras, pues es lo que estábamos produciendo aquí. Mm. Entonces decía, para que esta memoria que nosotros traemos de eso se está produciendo aquí. Decía, pero la idea no es para que las volvamos a reproducir, ya está hecha y rehecha y rehecha como las abuelas, sino decía, invéntense algo nuevo siendo humanos, porque tenemos hoy, que eso nunca había habido antes en ninguna eh, era, vamos a decirlo así, de la humanidad, esa conciencia en la que podemos estar conviviendo con arriba y con abajo, con los dos planos, ¿no? Con estos planos, y nosotros somos el punto de equilibrio en el cual el humano puede llegar a sostener eso, puede sostener esos planos tan elevados y estar en esta tierra siendo el común humano y bajar también a la intratierra, ¿no? Y sostener esas conciencias también. Y decía, y ustedes están ahí, entonces ustedes lo pueden todo porque nunca han podido tanto como pueden ahora. Mm. Y yo veía, porque yo me acuerdo simplemente de mis conciencias, ¿no? De lo que yo me acuerdo yo. Una vez, creo que Madre María o Madre Sofía me decía que yo no me daba cuenta que yo era hoy la versión más
mejor, ¿no? La mejor versión de todas mis encarnaciones. Y en Wow. ese momento estaba yo para bastante mal, ¿no? En ese momento estaba en conflicto existencial muy fuerte y yo le decía, pero si estoy a darme de cachetada yo sola, le decía, ¿y esto es lo mejor? Dije, pues, ¿y en dónde están todas las que yo vi? Porque tengo memoria de muchas vidas, ¿no? Dice, ¿y dónde está la sabia, la que sanó, la que esto y la esto? Y me decía, sí, estoy de acuerdo contigo, pero ellos no tenían las capacidades que tú tienes ahora. Y yo Ujú. me quedaba bloqueada y decía, claro que sí, sí, era súper potente, porque yo me acuerdo de esas potencias, ¿no? Decía, claro que sí, yo me acuerdo de eso. Me decía, no, porque hoy tienes unas en todas, o sea, todas esas las Ujú. tienes en esta sola. Y en cambio en esas era como, yo lo veo como, como los cajones, ¿no? Un cajón, dos cajones, tres cajones, ¿no? Entonces eran como una línea, otra línea, pero solamente esa. Y Ujú. decía, y en esta tienes el cúmulo de toda esa sabiduría, la tienes hoy y accesible y disponible. Entonces decía, ya está. Y regreso a la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque pues lo tenemos ya todo precargado de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces mi trabajo hacia la humanidad es ayudarles a recordar esa parte que es, abran el buen cajón y activen lo que es hoy conveniente para cada uno, ¿no? Porque, como te decía yo tenía esa memoria de sanación, pero como también traía la película horrorosa en la que todos morimos por lo mismo, entonces yo decía, pues ni le toco, entonces me voy por la ciencia. Entonces, Ujú. consciente e inconscientemente dice, no, pues, ahora sí, para que no me maten, me voy para la ciencia. Entonces iba por ahí, entonces hasta que llegó el momento que dije, es todo, no es o una u otra, es todo. Y ahí lo fui entendiendo y ahí me fue quedando más claro de que como yo, somos todos, porque yo siempre he dicho que, aún siendo así la extraterrestre en nuestro mundo, yo digo que yo soy la más normal de este mundo, que no tengo nada extravagante, que nadie tenga, ¿no? Más, ¿no? Y yo decía, una vez que me fui en el existencial, yo decía, pero es que, ¿qué importancia tiene? Y me decía, pues porque eres humana. Y entonces así Ujú. podrás poner el ejemplo que todos pueden. Sí. Y ahí me volví entonces mucho más exigente conmigo porque dije, entonces tengo que ser impecable. Entonces ya después me corrigió, me decía, no, no seas tan impecable, sé humana porque si no, no eres accesible. Y ya me volví un poco más accesible, pero obviamente lo que te quiero decir es que todos estamos experimentando, todos tenemos grandes potenciales y todos servimos para algo bien específico, todos. Sí. No todos somos Jesús, no todos somos Mahoma, no todos somos, cada uno tiene su especificidad, pero hasta el más pequeño y único es tan importante como el que tiene la línea grande, ¿no? Como el director de la orquesta. Sí, Un sí. día me explicaban los maestros esto, porque yo batallé mucho con la gente que se siente especial, porque Ujú. como yo te digo, como navegaba como extraterrestre, entonces yo decía, esto de especialito me caía regordo, ¿no? Y entonces yo pregunté, dije, ¿cómo le hacemos para quitarle los especiales, no? Y entonces me decían que yo los viera como una orquesta y que todos teníamos un instrumento y que uno era el director de la orquesta y cada uno tenía un instrumento y que la idea era que todos fuéramos en armonía, ¿no? Y que todos hiciéramos una melodía bastante armoniosa y que ese era el interés. Y yo decía, ¿y yo qué pinto en este asunto? Y me decía, pues muchos momentos tú eres la directora de la orquesta y muchos momentos eres tú la que crea la armonía. Wow. Y ahí fui entendiendo el rol de cada uno y que todos los roles son importantes porque Ujú. pues, sin un instrumento suena desarmónico. Sí, sí, sí. Entonces fui entendiendo que tenía una señora que estaba en depresión total porque ella decía que no servía para nada. Y Ujú. ella había traído un niño especial. Por el caso sí era especial porque es un niño muy de ahora, ¿no? Que ya ahora es grande y se fue a servir al mundo. Y ella decía que cuando ya se fue el hijo, porque se metió en el militar y esto para ayudar, eh, sí, como que pues, se le acabó la razón de vivir, ¿no? Porque este hizo de todo. Y ella decía que ella, entonces, aparte de eso, no servía para nada. Y yo le decía, pero es que te das cuenta que no tuviste el mejor rol porque fuiste la madre del incomprendido en este mundo. Y que Ujú. aparte era tela este chico, ¿eh? Y yo le decía, y obviamente tú lo mantuviste en vida, porque tuvo 50.000 razones para morirse, porque era como kamikaze, y como era tan intrépido de todo, porque era hiperactivo y muchas cosas más,
Le dije, tú lo mantuviste en vida, tú lo encarrilaste porque fue corrido de todas las escuelas, Wow. es muy inteligente. Y le dije, tú lo encarrilaste que no fuera otra cosa, ¿no? Le dije, y hoy está en la misión que está, porque él decidió irse con los militares. Le dije, y haciendo el papel que está haciendo, le dije, porque tú hiciste eso. Entonces, no es cualquier papel. Le dije, sí, él tiene un rol importante porque es cabeza de la historia. Le decía, pero sin ti no hubiera podido existir este chico. Y ella me decía, bueno, sí, pero ya lo hice, entonces ya me muero y tenía 50 años, entonces no se podía morir a 50 años. Y le dije, claro que no. Le dije, ahora te toca, y de verdad es caso real, ¿eh? Y le bajaba la información, le decía, te están diciendo los maestros que ahora te toca la vida de recompensa. Me decía, ¿y eso qué es? Le dije, pues que vivas de la vida. Y me No. decía, ¿y cómo? Le dije, pues que goces. Y entonces, obviamente, le dio una enfermedad, porque como te digo que le dio depresión, le dio una enfermedad rarísima, total que quedó como en el título de discapacitada que no podía ya trabajar. Entonces, ya no necesita trabajar, le pagan por eso y va muy bien, ¿no? Entonces ya vive de su pasión. Entonces, se dedicó a restaurar y bla, 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 ¿no? Pero lo que te quiero decir es que como hizo tan bien su trabajo, pues la premiaron. Entonces ahora vive del gusto. No hace nada que no quiera, ¿no? Y es genial, pero porque hizo su misión. Y ella me decía, bueno, pues entonces ya se acabó, ya tanta. Y yo le decía, ¿te imaginas tú qué cruel sería el Dios al que tú te diriges? Le dije, entonces nada más veniste ya, adiós, gracias por participar. Le dije, a mí no me suena, le dije, pero voy a preguntar a ver qué dicen los maestros. Entonces ya subí y le daban bendiciones y regalos. Y aparte, le pasaron cosas maravillosas, obviamente, ¿no? Lo que nunca te imaginas le pasó de maravilloso, de regalos de la vida, ¿no? En el cual ella trabajaba para una compañía aérea y le dieron, para de que se salió, le dieron un supervuelo de los más caros que nunca dan, o solo cuando tienes quién sabe cuántos años, se ganó eso con todo y así muchas cosas, ¿no? Y así le fueron cayendo los regalos. Ujú. Y me acuerdo que no le caía el 20 y en una de esas, porque la veía regularmente, y yo decía, por favor, o Ah, te pones o te lo quitan. Y yo decía, por favor, recíbelos porque te los quitan. Y me decía, no, sí, no, no, no. Y ella por la causa del mundo, ¿no? Ella pelea con la causa del mundo. Y hasta que un día encontró, y le encontró el modo a simplemente recibir lo que la vida le estaba dando, ¿no? Y eso fue la parte bonita del asunto, pero es lo que te quiero decir, que todos y cada uno de nosotros tenemos un plan. Y cuando, por ejemplo, en este caso ella la acabó, se jubiló súper pronto, digámosle así, pero obviamente también es la parte bonita de que también hay gozo en todo eso, ¿no? ujú. A todos no es tan radical como ella, pero todos tenemos nuestra función, nuestro propósito y nuestra ocasión de vivir en este mundo con una relación importante para el mundo, no nada más para nosotros, porque cada ser humano que toma conciencia de quién es y para qué sirve, despierta mínimo a 10 seres humanos más a esa conciencia. Entonces, muchas veces, simplemente con el hecho que tú sabes cómo te llamas y dónde vives y para qué sirves, ya le hiciste favor a muchas más, sin haber hecho nada heroico, que eso es lo que te quiero decir, que no nacimos todos para ser el Buda y ni mucho menos. Cada uno tiene una función y un poquito o grande que sea, es muy importante porque son esas las líneas que yo tejo en las mallas de la tierra que se van uniendo, ¿no? Que vas tejiendo una con la otra y que se van juntando. Hace en 2015 me lo explicaban los maestros que tenía que hacer las familias de alma con círculos de luz. Y yo no entendía cómo me tenía que organizar eso. Y yo decía, bueno, pues ha de ser que pues, coloque los que veo y que ya que me vaya viendo y una 10 y así, ¿no? Hasta que ahora en 2020, córrele, ahora de veintitantos, y me decía, no has entendido nada. O sea, ahí la llevas, pero no así. Ahora vamos a ponerle más orden, ¿no? Y entonces iba entendiendo que tenía que abrir, esto es uno de los planos, que tengo que abrirme más al mundo porque tengo que hacer esos círculos de luz de las uniones de alma en los cuales se van presentando, digámosle así, yo lo veo, esa es mi pretensión, ¿eh? Como los anillos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sabes que hay los 7 colores estos y que cada uno tiene su función, su esto y esto y su estructuración, que son familias
y que esas, en un momento, cada unas están por su cada color, frecuencia y demás, pero que al mismo tiempo, todas unidas como los anillos de los Juegos Olímpicos, fungen otra función más grande para la Tierra. Y que uno de mis papeles será hacer que esos anillos se junten, que se encuentren y se junten. Y entonces, cuando lo entendí, dije, oh, qué genial. O sea, porque yo soy la primera del cuento que me animo bastante. Ya se pone más fea la cosa cuando digo, ¿y cómo me la voy a armar para poder hacer eso? Porque en el momento me parece genial la idea, porque yo soy como, yo digo, a mí me pueden vender todo, yo todo compro, me fascina todo, pero digo, ¿y cómo te la armas? Ujú. Entonces, poco a poquito se van poniendo las cosas, porque todo tiene una temporalidad en este mundo, entonces se van poniendo las cosas para que se vaya dando cada una de las sincronicidades a eso, ¿no? Y es por eso también que estamos tú y yo juntas hoy, Sí. a estos círculos de luz, para unir esos círculos de luz. Ahí tengo, porque acabas de mencionar like, muchas cosas y tengo muchas preguntas. Perdón, me fui ya como hilo de media, No, pero es no, que me iban diciendo que te dijera. no, no, yo por eso estoy escuchando y no te quiero interrumpir porque es como, sí, di toda la información que tengas que decir. Y una de las preguntas, porque también se habla mucho sobre la misión de vida y usted está diciendo responsabilicémonos de lo que, saber quién somos y para qué venimos. Y quisiera como entrar un poquito más en eso, en tu experiencia y para la gente que está escuchando, cómo has tú llegado más a ese punto para saber quién eres y para qué, porque como dices, es un poco, ha sido un poco complejo. Y para las personas que están escuchando, es cómo empezamos, porque entendemos como las cosas básicas, donde respiración, estar más presente, y dice, ok, estoy haciendo Sí. como ciertas cosas pero cuando no vemos como los resultados o no vemos que cosas están cambiando o pensamos que las cosas no están cambiando, ¿qué más, qué deberíamos hacernos conscientes para empezar como, porque tenemos muchas misiones de vidas, pero como para empezar a crear eso, a construir eso? Yo siempre estuve, porque te digo que nací media rara en este mundo, y yo siempre tuve la ansiedad y el miedo más que todo, de pasar al lado de mi misión de vida, ¿no? A lo que vine yo a este mundo. Porque te digo que no me enteraba de nada yo iba por otro paralela, ¿no? Yo iba en una banda paralela y no me enteraba de nada. Entonces, como yo iba en esas, yo estaba muy desesperada de decir, y si me paso de esta vida? Porque muchos años de mi vida yo veía a la gente, pues digo que yo no pertenecía a ningún grupo, yo veía a la gente que se divertía muchísimo en Mm. grupos y yo estaba solita viendo cómo se divertían, ¿no? Y Sí. me fascinaba. Y yo estaba tan divertida como ellos, pero yo estaba en una esquina, ¿no? Y me fascinaba, pero al mismo tiempo me frustraba porque pues, tampoco era parte del cuento, ¿no? Y en un momento ya me puse muy seria en el asunto y yo pregunté mucho, dije, ¿cómo puedo hacer para estar en mi misión, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y yo hacía el cuento del héroe, ¿no? O sea, ¿qué tengo, qué experiencias hacer y esto, ¿no? Y hasta que un día, porque soy bastante necia, un día mi ser unificado me jaló las orejas y me dijo, ya estás. Y yo, ¿y a qué momento? ¿Y qué hice? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y esto? Me decía, desde el punto momento en que tú pusiste un pie en esta tierra y respiraste la primera respiración, ya estás en tu misión de vida. Y yo, pues qué mérito. O sea, para mí ninguno. Y dije, pero si no me he enterado de nada. Y dije, ¿y esto es la vida? O sea, yo decía, y qué feo, ¿no? Y me dijo, claro que no, porque observa qué has hecho en tu vida. Entonces empecé a ver, pues lo que te digo, que la madre, que esto y lo otro, ¿no? Entonces sí, o sea, por defecto iba haciendo el servicio más que nada. Pero como no me quedaba muy claro el asunto y no estaba muy contenta con la respuesta que me habían dado, le seguí picando al botón. Hasta que un día me dijo, obsérvate para qué eres muy buena, qué haces simplemente, fácilmente y no te cuesta trabajo y lo haces sin querer. Y yo dije, hablar, primero que nada, porque nací hablando, y para adentro y para afuera, diría mi mamá. Hablar. Y decía, ya. Y decía, bueno, es fácil leer a la gente, es muy rápido, ¿no? Y leo muy rápido a la gente y todo lo que pasa, ¿no? Y puedo moverla en 2 segundos, ¿no? Decía, pero a mí no me decía héroe. O sea, yo decía, la misión de vida yo me la armaba como que era el plano trascendental de tu historia, ¿no? Hacer lo que yo me inventaba en ese momento. Y decía, "Ah", y me decía, continúa. Y yo decía, bueno, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago bien? Le dije, pues sí, leer la mente. Me decía,
Mm, Le decía, pero eso no sirve de nada. Me dijo, no, fíjate qué es lo que haces ahora. Y que yo ya estaba trabajando. Y yo decía, ok, pero no me hacía héroe. Y ujú, decía, y bueno, pero ¿qué puedo hacer más para realmente estar en el plano de realmente la misión y todo, ¿no? Y me decía, es que desde el momento que naciste lo estás haciendo. Y yo decía, ¿y cómo? Porque ni me entero, porque he pasado de esta vida sin enterarme. Y me decía, justamente, porque tú no te has enterado, pero tú siempre has marcado a la gente. mm, Y yo, pero no me satisfacía, obviamente, ¿no? Y regreso a mi historia de la señora esta que te platico de la playa, para que veas cómo se unen las cosas. Pasa el tiempo y una vez me la vuelvo a encontrar, yo creo, no sé cómo volvimos a coincidir, ya no me acuerdo la historia. Y me dice, iba con su esposo y un hijo de ella, ¿no? Y me dice, mira, la señora misteriosa de la playa. Y yo, pero sabía perfectamente, ella sabía perfectamente bien cómo yo me llamaba. Y dije, ¿y por qué me presenta así? Y entonces me voltean a ver el hijo y el esposo y me dicen, ya, eres tú. Y yo, pero yo no sabía que ella que había dicho de mí, ¿no? Y me dice, es que siempre causaste un gran impacto y siempre hemos hablado de ti. Y mira, la vida nos cruza hoy, creo que nos encontramos en algún lado. Y la vida nos cruza hoy. Y yo, ¿y por qué ese nombre? Me dijo, porque eres un misterio. Y sí, porque en el momento que me encontró, andaba perdida en el espacio yo, ¿verdad? Y yo decía, wow. Y en ese momento me di cuenta, o sea, me daban ese ejemplo de cómo yo la había impactado tanto que todo el mm, mundo sabía de mí sin saber de mí, realmente, ¿no? mm, Y entonces, primera lección, ¿no? Y dije, bueno, pero eso fue así como que casualidad, ¿no? O sea, como que, bueno. Y entonces pasa, y yo seguía en lo mío, ¿no? Que quería a fuerza saber la misión y cómo, y que no. Y llega un chico, porque tengo la fortuna que vienen a verme de muchos lados del mundo vienen, y viene un chico que viene ya no me acuerdo si fue el de Tahití o fue otro que viene de aquí, ¿no? De Europa. Y me dice, ¿te vas a reír de mí? Y yo, ¿por qué? Dijo, porque fíjate que estaba con los amigos, sí, el de Tahití, que venía a esto, que mm, venía a Francia porque viene todos los veranos, y cada vez que viene me viene a ver, ¿no? Me dice, te vas a reír de mí, porque fíjate que estaba con los amigos, el asesor, y yo donde vivo hay un spot de surf, y decía, estaba con los amigos y esto, y fíjate que yo estaba hablando de la última sesión que tuve contigo, que también fue trascendental, y yo decía que Sofía y que Sofía y que Sofía. Y entonces se pensaban a juntar y entonces era una bola de no me acuerdo cuántas gentes, pero había 10 que me conocían y que habían estado conmigo de mm, diferentes lugares del mundo, porque ellos estaban en un spot de diferentes lugares del mundo. Y me dice, ¿puedes creer qué famosa eres? Y yo le decía, ¡guau! Y decía, y todo el mundo estábamos en el, ¿cómo era? El unísono de todo el mundo había vivido algo muy extraordinario conmigo. wow. Entonces había sido la mujer, la mexicana misteriosa que vive en Francia. Entonces volví al misterio, que era muy curioso para mí, ¿no? Y yo Ujú, que quería pasar siempre por muy, muy así. Entonces, la chica misteriosa, la mexicana misteriosa que vive en Francia, que era algo indescriptible, que había sido algo tan guau, pero que había marcado sus vidas y que a partir de ahí había sido un parteaguas, ¿no? Y ujú, entonces, cuando ya entendí, o sea, eso ya me llegó, ya yo lo sentía ya muy gordo de decir, si ya no puedes no creer, ¿no? mm, Y yo decía, entonces mi misión, ¿cuál es? O sea, yo decía, bueno, ya me mostraste los ejemplos, pero ¿de qué sirvo? O sea, ¿para qué tiro la gente, no? Y me decía, porque tú vienes a impactar al mundo. Y decía, mi ego y yo, porque tengo un ego superdotado, y decía, mi ego y yo estamos muy contentos, pero ya concretamente, ¿para qué sirvo? Me decía, para impactar al mundo. Y yo decía, y ahí ya me entraba el casco de la responsabilidad de decir, pero qué responsabilidad, porque, ¿y cómo le hago? Y mm, me decía, así, como lo vas haciendo, lo vas haciendo muy bien. Y ujú, entonces regreso al punto de que tú lo haces naturalmente, espontáneamente, sin que te cueste esfuerzo, mm, porque de alguna manera vas haciéndolo. ¿Qué diferencia hay a cuando tú ya tienes conciencia? Que cuando tienes conciencia impactas a más mundo, impactas más tu vida sin impactar al mundo. Ya nada más tú contigo primero, ¿verdad? sí, Impactas mucho más tu vida, porque cuando ya le pones conciencia y razón de ser, que eso es lo que importa en este mundo, la razón de ser,
cambia tu vida trascendentalmente. Y eso es lo que hoy necesitamos todos, tener ese aspecto en este presente de yo soy quien soy y sirvo para tal y está. Y a partir de ahí, como yo le llamo eso orden, en física cuántica se llama el orden. Es el orden. Cuando tú te ordenas, se ordena todo. Y yo lo veo siempre como un puzzle. Cuando tienes un puzzle que es, le pones una pieza, pero que es la pieza clave, esa va a organizarte todo alrededor. Mm, Que si no, ahí andas bailando con ella y no cabe en ningún lado. Entonces, cuando la colocas, esa va a organizar todo lo demás, que es la pieza clave, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Es tan fácil. Y yo te digo que ya cuando lo entendí dije, y tanto tiempo perdido, y tanta formación hecha para llegar al mismo lugar que ya sabía que era ese, ¿no? Pero que lo que te decía yo, todo lleva un proceso. Entonces, en un momento porque vamos avanzando y creciendo todos, siempre. Entonces, en un momento vas a estar en un punto de conciencia. Yo digo, pues no es lo mismo aprender matemáticas en la primaria que estés en un doctorado sí. en matemáticas avanzadas. Ujú. Entonces, en la primaria tienes matemáticas al punto que puedes absorber esas matemáticas. Y cuando estás en el doctorado en matemáticas avanzadas, pues ya tienes un algoritmo mucho más grande porque ya eres capaz de ese algoritmo, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que, a mí eso me dio paz en la desesperación de perderme, ¿no? De decir, ¿y si se me va la vida y no me entero? Y ahí te quiero, otro mensaje que te quiero, que me dicen que diga, que nadie se va de este mundo sin haber hecho su cometido. Hasta en el último momento, en el último suspiro, venimos por lo que venimos y lo hacemos hasta, si no lo hiciste en toda la vida, antes de irte lo haces. Lo haces porque en este momento para poder morir siembras paz y a partir de ahí pasan los planos y esto, ¿no? Pero dice, en ese momento, que es lo que me están diciendo, en ese momento haces tu cometido. Y Ok. yo debatí mucho ese aspecto, porque yo soy bien repelona. O sea, a mí no me la dan y ya me quedo callada y digo, ah, bueno, muy bien. Yo decía, pero yo decía, pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Sí, Y decía, pero total. ¿de qué le sirvió? Y decía, que la persona lo encarnó. Le dije, Mm, pero lo encarnó para desencarnar. Yo he acompañado a mucha gente con enfermedades muy graves y esto, y he ayudado a trascender a las personas y esto, y me han permitido ver esa parte de que sí, aunque sea en el último segundo, la persona, yo le llamo eso, se ha muerto sanada. Ha mm, sanado, entonces encarnó por lo que vino. Nada más que se le acabó el cuerpo, obviamente, ¿no? Porque como no se aplicó antes, se le acabó el cuerpo, pero se va sanada y entonces la línea cambia completamente la suya, porque primero la persona que va sanada entra directo a la casa, ¿no? Y los que se quedan es mucho más fácil llegar a hacer un duelo y todo lo demás, ¿no? Porque la persona arregló ese asunto por lo que le venía, ¿no? sí. Y entonces yo entendí que cada uno, yo le decía, bueno, cuanto más pronto mejor, ¿no? Y decía, porque decía, bueno, pero si ya se murió, pues qué feo, ¿no? O sea, ya no le dio tiempo ni siquiera de disfrutar de lo que se encontró. Y decía, sí, sí le dio tiempo porque toda esa trascendencia hace que en ese instante, que es un segundo ínfimo, en ese momento la persona encontró su paz. Y en ese momento, esa paz que nosotros lo contamos por un segundo, es una paz eterna. Entonces ya me cuadraron las cosas y dije, ah, sí, claro, ok. Sí, sí. Entonces yo le decía, porque me tocó un caso así, ¿no? Y yo le decía, sí, pero por ejemplo esta, ¿no? De una señora que torturada hasta el fin. Y yo decía, pero qué pena, porque ¿por qué tanto tortura hasta el último momento, no? Porque hasta el último aliento fue tortura. Y hasta uff, ahí ya encontró la paz. Y eso porque le echaron una manota, ¿no? Y, y yo le decía, pero ¿y qué interés de eso? Y me decía, porque fueron todas las vidas sobre el mundo de la compensación que ella tuvo, al cual ella torturó, entonces estaba pagando karma hasta eso. Y dije, bueno, pues todo es perfecto. Entonces, cada uno a mayor y a menor grado, pero cada uno va encontrando ese punto. Y lo que ahora hay, que es mucho más vigente, es que hoy tenemos mucho más acceso a poder
llegar ahí, pasar por los miles de los dramas, ¿no? Los melodramas que hay ahora. Y que lo que te decía, que los ancestros ya no quieren dramas, ya quieren divertirse, ya quieren ir a ver la nueva película, Ayla. porque quieren nuevas historias, obviamente. Entonces, esta parte del otro lado del cielo, pues están apoyándonos muchísimo para poder llegar a cometer nuestro objetivo en esta tierra. Y es el plan de cada uno, ¿no? De cada uno viene de acuerdo con su familia física de clan y su familia de alma, y todo el mundo está obrando para el bien común, que todos están ligados a todos. Entonces, yo debatía mucho y si uno no hace la tarea, porque hay muchos muy irresponsables en este mundo, y decía, por eso vienen dobles y por eso este mundo es bipolar, porque por eso siempre hay un doble que, aunque este no la haga, el otro va a trabajar por el otro, ¿no? Y yo le decía, sí, pero este va a trabajar doble. Decía, no, porque él está haciendo su misión, que es la misma que este. Entonces, este está fungiendo su función y está haciendo todo, entonces este, a consecuencia, en un momento la hará. Y Mm, dije, entonces, yo entendí para tener paz yo decía, entonces no hay pierde. No, nunca hay pierde. Y yo decía, entonces, ¿para qué nos estresamos tanto? Y ellos dicen, eso es lo que nosotros les preguntamos, ¿para qué tanto estrés? Si todo ya está. ok. Y, y que esa es la lección actualmente, la que yo estoy aprendiendo en este momento, es la de diviértete, solo hazlo por divertirte y encuentra el gozo, porque eso es lo que hemos perdido, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, hazlo porque te gusta mucho y porque te divierte mucho. Y eso es lo que ahora lo hago, siempre lo he hecho así, porque siempre, yo digo que siempre trabajo porque me encanta, porque soy bien chismosa y me encanta saber qué le está pasando a la gente. Y, 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 y por qué se la arma así, ¿no? Que sea una enfermedad, que sea lo que sea. Es decir, ¿por qué te la armas así cuando hay tantas cosas, ¿no? Soy muy curiosa, pero obviamente es para el bien mayor. Pero cuando yo lo veo así, y que digo, sí, hay que divertirse, y que ahora le pongo esa conciencia de, sí, hay que divertir, ahora diviértete, no seas tan formalita, ahora simplemente hazlo porque te vibra, ¿no? Le voy poniendo otro ritmo y otra conciencia desde ese punto, y es mucho más poderoso. Yo lo he sentido simplemente en mi día de hoy, en las consultas que tuve hoy, yo sentía un poder así inmenso de decir, wow, y simplemente porque me estaba divirtiendo muchísimo, porque Mm, tenía una chica que es súper mental, que estaba muy encasillada, que había tenido todos los traumas de la vida, mm, y estuvo 80 años con el psicólogo, y está con otra chica que es una terapeuta, que es la que me la envía, y entonces trae el programa muy grabado, ¿no? Y yo le desmonté todo en 2 segundos, obviamente, y empezamos a trabajar físicamente, que ella no podía, ¿no? O sea, no podía ni tocarla y eso, ¿no? Con todos los traumas que tenía. Entonces yo llegué y le ataqué súper fuerte y me daba una divertida porque esta mujer no sabía si correr, gritar o salir corriendo, ¿no? Y yo me daba una divertida porque yo veía la potencia, que estaba pegada a mi mesa, mm, ella estaba acostada pegada a mi mesa, que no se podía mover, pero que ganas no le faltaban de sí. salir corriendo porque no le cabía en la cabeza lo que le estaba pasando. Mm, Y yo la veía, y yo a tope, ¿no? Con todo, porque eso era lo que tocaba en ese momento. Pero yo me daba una divertida de verla, nada más ver su cara de, ¿qué me está pasando? Yo veía eso y yo decía, gracias. Y yo le agradecía, le decía, no sabes cómo me divierto contigo. Y la pobre en pánico total, ¿no? Pero ese era el tema. Y que cuando terminé, súper potente, ¿eh? Y aparte, yo creí que iba a ser mucho más doloroso para ella porque estaba muy clavada en el trauma. Pero como yo me divertí tanto, nunca ni se acercó al trauma. O sea, el trauma fue más que sanado, pero ni se acercó al trauma como ella creía que iba a ir al dolor, porque yo trabajo en la memoria del cuerpo. Entonces yo voy al cuerpo y yo lo voy colapsando. Entonces, en ese momento, cuando yo llegué a ese punto, ella nunca sintió dolor. Que mm, en un momento una persona se muere del dolor. O sea, cuando yo colapso, imagínate que es como igual que un dolor del parto, mm, así de ese punto. Y en ese momento le digo, ¿y no te duele? Me dijo, no, no me siento que me estás apretando, pero no me duele. mm, Y le dije, wow. Y yo iba con fuerza porque yo siento lo que ella está sintiendo, pero yo veía que no sentía dolor. Entonces dije, ¿de verdad no te duele? Me dijo, no, siento tu mano, pero no me duele.
Y ahí entendí. Entonces ya cuando ya se fue y que ya yo daba gracias porque me había divertido tantísimo, me decían, ¿ves cómo es más fácil? Y Mm. yo decía, claro, claro, y mucho más potente para ella y para mí, porque ella lo llevó a un grado súper alto. Es que llegó el vecino, No. y llegó a un grado súper alto. Y del otro lado, como yo me entregué desde el gozo, desde a ver qué le pasa a esta chica, Mm. de si yo la llevo ahí, fue maravilloso y fue genial. Y yo lo veía, yo tengo la conciencia de a qué momento puede tener la sanación. O sea, la posible sanación puede suceder en el instante o puede ser más tarde. Y entonces, en ese momento, yo vi que la sanación estaba ocurriendo al instante, Mm. que es muy raro, porque el cuerpo humano siempre está, ¿cómo se dice? Hay una distancia, como la voz y la imagen, siempre hay una distancia. Y en ese momento, cuando estaba bajando, yo vi que estaba ocurriendo. Las células estaban ocurriendo, estaban ocurriendo, estaban ocurriendo. Y cuando terminamos, le dije, no te preocupes que vas a estar súper mal. Le dije, pero duérmete y se te va a corregir. Y me llamó un poco antes de que comenzáramos y me dijo, dormí como bebé y no me acuerdo de nada. Le dije, no te preocupes, mañana hablamos, porque Mm. la sanación ocurrió, estaba cristalizado en el cuerpo. Mm. Entonces, eso lo entendí, que como yo estaba en el gozo, que eso es lo que te quiero decir, yo estaba en el gozo y en esa alegría, ella sintió esa alegría en mí y entonces le dio confianza y abertura y todo. Y entonces fue mucho más rápido el asunto, fue muchísimo más rápido y ahí se llegó al punto de culminación de esto ya no existe en mí, Mm. que todos los precedentes fueron vivo para esto, solamente es mi única realidad. Y ahí le cambié el mindset que llevaba todo el tiempo, ¿no? Ahora entré en cuarentena y ahora vamos a ver cómo va a ir evolucionando la cosa. Pero simplemente el mensaje que te quiero decir es que este es el mensaje de todo, de lo que hay que hacer, de lo que cuenta es la alegría, es el gozo de estar presente. Y ella me decía, nunca me imaginé que iba a atravesar la Francia para venir a verte y hacer esto tan raro. Y le dije, claro, le dije, vale la pena, ¿no? Y me dijo, claro que sí, porque viene de muy lejos, ¿no? Y le Mm. dije, pero es que este es el punto, porque ella venía entregada a que ya quería otra cosa. Y Mm. entonces, teniendo confianza de, porque iba con esto, todo iba dándose. Y ahí entendí este punto en el cual todo humano en este momento está apto y presente a esa acción, porque eso es lo que no es único, le pasa a todo el mundo, pero que en este momento la conciencia humana ya está apta a aceptar eso, ese gran cambio. Mm. Lo único que está, y lo que está haciendo en este momento es, estamos montados en el personaje. Y entonces, este es el mensaje que sí hay que dejar uno solo, es que no hay una ocasión especial, no hay personas especiales, Mm. todo el mundo es apto a vivir esa gran conciencia que es el gran despertar del cual se habla tanto y tan trillado. Y la diferencia de que hay antes y que hay ahora, que había antes y que hay ahora, es que ahora estamos humanamente preparados, Mm. porque ya todos los ancestros lo trabajaron y lo trabajaron. Entonces, los ancestros decían que dejen de decir que lo hicimos muy mal, ¿no? Entonces decía, sí, ya, o sea, ya lo hicieron tanto y tan bien que ya nos toca otra historia. Entonces, gracias a ellos y gracias a nuestras partes, que ya lo hemos hecho mucho, ahora ya estamos listos a poder vivirlo desde ese punto, desde ese espacio, y que me decía mucho los maestros, de que es por eso que no hay nadie especial. Todo uno tiene su propósito con algo muy específico, pero no especial. Mm. Cada uno tiene su especialidad de específico, no de ser especial, porque el que es especial solo es tocado por Dios, ¿no? Y no. Entonces, por ejemplo, uno puede ser el más común en su familia, pero es el que va a hacer mover a todo el mundo, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Que sucede mucho ahora, en los movimientos de trabajo, en los colectivos de trabajo, que son las mismas familias, que la persona va a hacer el trabajo, sin embargo.
yo lo veía con una señora que lava los pisos en un centro comercial. Ujú. Y la señora todos los días lava los pisos de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, ¿no? Todos los días. Y siempre a la vez con una sonrisa súper grande y siempre atenta a todo. Y la ves cantando y esto, ¿no? Es una señora africana. Y la ves y es genial. Ella vive en su mundo porque anda feliz haciendo, limpiando 60 veces por donde has pasado, pero siempre la ves cantando, haciendo, y está muchas veces en los baños y esto. Y siempre, y una vez le decía, le digo, ¿qué toma todas las mañanas para siempre que la veo está cantando? Y me dice, a mí me da mucha alegría ver el lugar como limpio y que la gente pueda entrar sabiendo que huele bien y está limpio. Y yo decía, esta ya hizo su trabajo. ¿Por qué? Porque lo único que realmente su alegría era ver a la gente contenta, que hay algo que está disponible, propiamente limpio, ¿no? Y yo decía, mira, ella ya en el invisible más invisible que nadie se entera porque nadie se entera de sus trabajos, Ujú. ella ya hizo el cometido muy grande. Ella es feliz y no Ujú. está buscando que todo el mundo reconozca que yo soy la que lavo todos los días, ¿sabes? Está buscando la validación. Nada. Y yo dije, esta señora es más sabia que yo. O sea, y que dije, y le tomo el ejemplo, porque dije, ella es feliz y qué alegría de que ella viene todos los días con una sonrisa Ujú. y que ganó la miseria, ¿no? Como todo esto. Pero ella venía porque es muy feliz, porque lo que la hace muy feliz es que la gente llegue y siente que huele bien el lugar, que está limpio y todo. Dije, wow, cuánta humildad. Y ahí tuve una lección tan grande de que dije, claro, no importa qué hagas, sino Ujú. es para qué lo haces. Y Sí, este es el tema, ¿no? O sea, no importa qué hagas, porque puedes hacer mil cosas, pero si no sabes ni el para qué, no tiene fin, ¿no? Que en cambio, cuando tú sabes con qué propósito lo estás haciendo, cambia toda la historia. Entonces, eso es lo que cuenta en este mes, realmente. sí, y eso que Dime, es lo, pero no, dime. no, iba a decir que siento que lo que yo estoy aprendiendo también es como esa intención y el poder gozar, que es lo que habíamos platicado también antes, donde poder disfrutar, poder hacer las cosas sin tener que estar pensando en el futuro y decir, like, oh, Exacto. pasó y eso pasó, es no, like, disfrutar todo momento, desde que despiertes hasta que duermas. Em, Sé que ya no tenemos mucho tiempo, pero me quería platicar también sobre los talleres y los retiros que vas a estar haciendo. Sé que va involucrado, va integrando lo que hemos estado hablando también. Entonces me gustaría platicar. De qué vas Sí, a platicar? Sí, todo, toda la información. mira, ahorita tengo dos hermanos cocinando. Ahora aquí en Francia, voy a hacer un retiro en Francia en la montaña que se llama Montségur y en la grota en la cueva que se llama Lombriva. Y ahí voy a las conciencias vivas de ese lugar, porque voy a trabajar con el grupo con el que voy. Vamos a trabajar la memoria de los esenios, en el cual hubo los templarios también, en el cual hubo el dolor y donde se quedaron las memorias sacrificiales, en Mm, donde esas cristalizaciones se quedaban en este lugar. Y lo que voy a hacer es abrir esa conciencia para unificar el campo y que venga el gozo, esa parte del gozo. Entonces, el grupo de personas que va con ese cometido, que tiene esas memorias en las cuales han muerto y a esto, y vamos a limpiar esa parte sacrificial para llevarlos a como el renacer, mm, pero desde este nuevo punto, ¿no? Que es una nueva historia. Y no es lo mismo, pero es casi primo hermano, porque las cosas se van tejiendo. Ahora en verano, en agosto voy a México y estoy apenas organizando un retiro, pero lo que todavía no me han dado es la localización. Sé que mm, es agua, tiene que ser en un lugar de agua. Todavía no tengo la localización porque apenas me lo están, como estaba metida tejiendo me mostraron que hay que hacer la misma porque son los continentes, ¿no? mm, Entonces, esta memoria que se ha liberado aquí, que es el antiguo mundo, aquí, y sobre todo Francia, el antiguo mundo, hay que llevar esa información allá, que es el origen, que México regresó a esta parte de México, que es el origen de la historia. Entonces tengo que abrir en el agua, en la memoria del agua,
lo que hay que abrir es la nueva conciencia en los portales cristalinos. Y Mm, entonces la localización todavía no la tengo, pero yo creo que en estos días ha de llegar, porque ya no ha de tardar. Entonces es esa memoria en los portales cristalinos donde viene la conciencia del para qué ahora, ¿no? Para qué nacer ahora, y que es uno de los propósitos, pero a la diferencia de aquí es nacer sin sufrimiento. Y mm, en México es el México ya está nacido, porque México ya el campo del colectivo ya está nacido, ya nació, es más el elevar la conciencia a darle forma al propósito. Es mm. decir, estos apenas, haz de cuenta que son como los pollitos que van a nacer, y Y, los otros ya es darle el camino, es llevar a la gente con la conciencia cristalina, es como yo lo veo como el trazado del mapa de hacia dónde vas ahora. mm, Y el llamado, lo que me dijeron, era a que todas las personas que ya han tenido un trabajo interior, y mm, entonces así como que ya ha habido un camino, y como ya está ahí puesto, entonces el trabajo ya viene ahora sí ya le vamos a dar otra dirección más, te iba a decir más elevada, pero es con mucho más propósito, y mm, que es cualquiera, es cualquiera, y eso es en México. Ahora que voy a México voy a hacer eso, y normalmente cuando voy a México hago talleres y retiro. O sea, hago talleres porque no toda la gente puede dar un retiro de 3, 4 días. sí. La última vez hice 5 días. Todo el mundo no puede, y entonces a veces hago talleres de un día, o sea, de un solo día, y voy haciendo. Entonces los talleres van muy enfocados a lo mismo, porque es la misma malla que se va tejiendo a distintos niveles de personas, obviamente, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ese es el plan de ahora. No, y suena muy interesante. Ya quisiera yo ir, pero a lo mejor no es mi momento. Pero sí, para las personas que están interesadas, ¿cómo te pueden contactar? Yo creo que por WhatsApp. O Sí, por WhatsApp, y por mi Insta, como dirían mis hijos, por Insta. Ya no dan el teléfono, ahora dan el Insta. Entonces, por el Insta, Facebook, Insta, por las redes estoy. oye, sí, lo Eh, vamos a eh, dejar en la descripción abajo para que las personas sí, puedan contactarte. Ok. sí. Sí, Y quise. ya la próxima vez ya te daré las coordenadas exactas de decir, te voy para allá. Y lo posteamos en las redes para que las personas sepan. Sí, Sí, sí. Em, Antes de terminar el podcast, siempre hago mis dos preguntas y como ya estamos al final del podcast, tengo que hacer. sí, Tengo que, no. La primera sí. es, con todo esto que has vivido, tus experiencias, me imagino que son demasiadas, pero si tienes que escoger tres, ¿cuáles han sido como esos, like, wow, momentos, esos, like, milagros, like, no puedo creer que esto pasó? Uno de los que más me ha marcado la vida fue 2015, Ok. en el cual fue en el momento que me di cuenta qué tan poderosa podía ser, era en ese momento, por todas las experiencias, porque la vida 2015 nos arrasó como 2020, nos arrasó a todos, de alguna manera, de una manera u otra, pero yo ahí me di cuenta el poder que yo tenía de sanación, Mm, cómo cómo podía yo llegar a las personas, porque en ese momento tenía mucha gente con cánceres y esto, y bueno, siempre tengo, pero en ese momento había mucho densidad en eso, y me di cuenta de la precisión que yo tenía en el momento de las sanaciones, ¿no? Que era muy preciso, sabía exactamente en qué momento estaban pasando las cosas, y como te decía ahora, ¿no? Sabía exactamente, en ese momento para mí fue el wow de decir, no me lo estoy alucinando, o sea, sí es real y sí lo estoy viendo porque iba en seguimiento con toda la parte medical, ¿no? Ese fue el primer momento. El segundo momento, que también fue muy guay, fue cuando me encarné realmente, que fue cuando di a luz a mi tercer hijo, que mm, ahí me encarné en mi cuerpo físico, porque te digo que como era extraterrestrita, entonces me salía y entraba del cuerpo, pero no vivía en el cuerpo. mm, Entonces, un momento muy grande fue cuando mi hijo nació. Bueno, él nació solito porque soy muy mala para dar a luz, pero cuando yo me encarné al momento de su nacimiento, entendí que era vivir en el cuerpo, y entendí lo que era la sangre y sentir el momento de completud. Y en ese momento para mí fue el wow, porque en ese momento fue donde se acabó mi memoria de soledad. Nunca más me volví a sentir sola.
porque me integré en el cuerpo. Cuerpo, Y sí. ahí nunca más volví a sentir que estaba sola, que en cambio yo iba como fantasmita errando por la vida, ¿no? Y ahí fue de wow, ya me sentía completa dentro de mi cuerpo y sentía que yo habitaba mi cuerpo. Mm, Que, y ahora ya es, y se desplegaron muchas más cosas en mí, ¿verdad? mm, Y el último momento, yo creo que el momento es ahora. Alexandra, el momento es ahora porque yo, justo el año pasado, en mi aniversario 48, porque me di cuenta, ahí encontré, ya llevaba 3 años abriendo la experiencia de vivir desde el amor, pero desde el amor puro. Y iba una capa y otra capa, ¿no? Pero el año pasado lo pude lograr desde ese absoluta paz, que es lo que te decía, desde el amor en paz. Y ahí lo vi como todo era perfecto. Tuve un momento wow en el cual en la vida se para y veía que todo estaba en su perfecto orden y en su perfecto lugar y que todo tenía su razón de ser. O sea, fue como mucha gente lo ha tenido, que yo le llamo el momento de la iluminación, en el cual es wow, todo se explicaba sin que yo estuviera debatiendo, porque ya te dije que debato mucho, ¿no? Y es de, bueno, sí, pero esto y esto y esto. Sino ahí yo decía, no, es que todo está en orden. La oscuridad más oscura tiene su lugar de ser porque está sirviendo a la luz y la luz más amplia está ayudando a empujar esa oscuridad a que salga tantas cosas. Y ahí entendí por qué he trabajado desde que Dios me puso en esta vida el servicio de esa unión de esas dos polaridades, de la unidad total. Ahí lo entendí y lo entendí apenas a mi año 48. Y entonces yo dije que entonces ya estaba entrando en el momento de la sabiduría. Entonces ahora dije en ese momento, que del 48 al 50 tengo que ser sabia. Tengo que activar toda la sabiduría en mí. Entonces tengo que ser muy sabia en ese momento. Entonces ahora estoy trabajando para la sabiduría, para integrar plenamente esa sabiduría. mm, Entonces es mucho más fácil que las anteriores, mm. porque ya la voy asumiendo más que cuando era la parte costosa y dolorosa y esto, ¿no? Sí, Y vale. lo que ese momento me llevó a lo que te decía, de que ya hice contratos de aprender sin dolor, Ujú, sin sacrificarme y que me pasen las tragedias, ¿no? Ya hice contratos de que ahora que sea padre, que sea muy divertido. Mi nuevo contrato es riéndome mucho, riéndome a carcajadas, así quiero el contrato, y que sea fácil. mm, Entonces, este es el nuevo contrato y yo digo que si llegamos a eso, somos iluminados. mm, Esa es mi parte, ¿no? Eso es lo que yo veo desde mi perspectiva. Para mí eso es iluminación, de decir, porque eso es todo amor. La alegría es las centellas del amor, ¿no? sí. Entonces, digo, si logramos eso, el mundo va bien. Sí, qué bonito. Y para no desviarme, la última pregunta es para las personas que están escuchando, están viendo el episodio y creen que no se lo merecen, creen que no, es todo eso de que estamos hablando, no se lo merecen, no tienen ese poder o no son especiales para lo que se tienen que especializar, todo eso. ¿Qué mensaje, consejo, tip o acción le dirías ahorita? La acción sería, mírate 3 cosas que haces muy bien Mm, y esas 3 cosas, ¿a qué te sirven a ti? Y cómo esas 3 cosas las puedes aportar al mundo. mm, Y que es muy simple, ¿no? Como por ejemplo, muy simple con lo que me está viniendo es como una sonrisa a una persona en la calle, eh, unos buenos días, o simplemente una flor, ¿no? De decirle, qué bonito está tu pelo hoy, mm, le cambias la vida al mundo. sí. Entonces, parece nada, pero tú no sabes hasta qué punto puedes impactar al mundo. Y que quisiera revenir a lo que yo te dije, ¿no? De decir, no, ¿cuál? Eso no importa, pero para ti no es nada, porque tú no le das valor, porque tú crees que no tiene valor, pero realmente al que tú se le ofreces, porque para ti no tiene significado, le puedes cambiar la vida Ah, sin andar salvando al mundo, pero mm, le puedes cambiar la vida a alguien con algo que tú crees que no es nada tuyo. O ujú, sea, para ti no es nada. Entonces, para mí, el no merecer,
yo creo que es memoria muy grande de todos nosotros, la mía mucho, era, es esa de, yo así, yo te digo desde mi experiencia, de cómo lo hice yo, así, observando qué hacía yo muy fácil y Ujú. cómo lo podía yo entregar gratuitamente. No, es Y precioso. era, como te digo, una palabra, porque hablo mucho, ya te diste cuenta, una palabra, pero era la palabra que a la persona le cambiaba el rumbo en ese momento, ¿no? Así, O, o igual, ¿no? Qué bonito te ves. Y ese día la persona, pues, am- me pasó, ¿no? Se iba a suicidar, por ejemplo, ¿no? Y así, me han pasado experiencias así. Entonces tú no sabes cómo impactas porque tú no le estás dando el valor, ujú, pero que la idea es, tú no le estás dando el valor, pero como tú no lo vas a ver en ti porque no te estás reconociendo, ofréceselo a alguien. Y ujú, entonces ahí es como la flor más grande. sí, Y eso es, para mí es la manera más palpable que tiene uno para ver si es cierto o no es cierto, o te la estás contando o no te la estás contando. Es el grado de impacto, porque eso es a lo que venimos al mundo, impactar al mundo. sí, Entonces, uno por sí mismo no lo puede ver, porque por eso nos pusieron a miles de millones de humanos enfrente de nosotros para podernos ver, sí, porque no nos vemos, no alcanzamos a vernos. Y entonces todos esos alrededores que tenemos de humanos son expresiones y proyecciones únicas de nosotros mismos. literal. Entonces, al que tienes enfrente, dale lo que mejor haces, haces bien. Entonces, ¿de qué manera? Pues en lo que eres muy buena, ¿no? Y todos somos buenos para algo, lo que sea, ¿no? Ujú, Es muy bueno. Como te decía la señora esta, era muy buena para limpiar y pues le trae alegría al mundo, ¿no? sí, De saber simplemente que entras a un baño limpio, tan sencillo como eso, ¿no? Y ella ahí ha impactado su vida, ¿no? sí, sí. No, qué bonito y ahí está la tarea para las personas que están escuchando porque es fácil, pero luego nos hacemos los mensos para hacer las tareas. Entonces ahí está algo que puede hacer el impacto para las personas que están viendo esto. So, Sofía, muchas, muchas gracias. Sí, ¿Quieres añadir algo más? sí, porque te quiero nada más cerrar con esto. Es lo que regreso al que la gente cree que hay que hacer, hay que ser especial, Y no. ¿sabes? Que tienes que ser el superhéroe de la historia para que de verdad. Y no, justamente, esos nada más hay unos pocos, y ya lo traen muy, muy cometido y ya. Pero no nada más, si nosotros no lo vimos ahora en el COVID, ¿no? Si no había quien recogiera la basura, nos moríamos ahogados de basura, ¿no? Sí, Entonces, esa persona que tú no la ves barriendo la calle, pues te alegra la vida porque te hizo. Entonces, podrías decir, es invisible, nadie la ve, pero pero está haciendo su cometido. Y sin ella, no pasarías todos los días tranquilamente, ¿no? sí. Entonces, no necesita uno ser especial, sino ser único para ti. Entonces, cuando uno se define desde ese lado y está en paz con eso, sin querer ser lo que el otro es, porque venimos todos ya precargados a lo que somos. Entonces, si no tenemos el don del otro es porque no lo necesitamos. Ujú, Entonces, si tú aceptas lo que tú tienes, es genial porque en ese momento verás que es mucho más grande de lo que hubieras podido hacer con lo que tenía el de al lado. Lo que tú tienes es porque es para ti y eso es a lo que traes muy bueno para el mundo. El sí. otro trae lo suyo. Entonces todos podemos y nadie es especial, todos somos únicos, pero todos somos únicos desde la unidad y no únicos desde la rareza, Mm, porque el que es raro, el humano a lo raro lo tiene a eliminar, lo tiende a eliminar. Y mm, en cambio, cuando es único, estás atraído porque ve, justamente en Estados Unidos hay, no me acuerdo cómo se llama, que la cosa es que lo que pega del hit y que cuesta no creo que 1.000 euros el plato, es porque hacen algo que nunca en ningún lado ves. Ya no creo que se llama este restaurante. no, Y es porque tienen lo que en ningún otro lado vas a comer en el mundo, ¿no? Entonces te cuesta 1.000 euros el plato porque en ningún otro lado lo vas a ver, ¿no? Entonces es único. Entonces, como es único, pues pagas el precio que tengas que pagar, ¿no? sí. Entonces, es un ejemplo de que todos somos únicos. Entonces, siendo únicos, tenemos todos un valor inigualable, Sí. ¿cómo se dice? Incantifiable, no se mide el Mm, valor, pero
se mide en el impacto de lo que haces en este mundo y lo que dejas en este mundo. Que Sí, eso es lo que realmente cuenta, sí. el aquí y el ahora de qué, cómo estás impactando hoy, porque eso es lo que hay, es lo que tenemos hoy. Y ya Sí. me callo. No, no, no. Podemos sí, pero sí sé que estamos a tiempo y dices mucha información y yo también, yo misma la estoy como asimilando y integrando, entonces para las personas probablemente los van a escuchar dos, tres veces para que entiendan y en verdad se vuelvan conscientes de lo que, de toda la información eh, hay una palabra valiosa, fue mucha Sí. información de valor, entonces es escuchar y escuchar y para poder integrarlo y asimilarlo. Y si están interesados para los talleres y retiros, escríbanle un DM o un WhatsApp a Sofía Sí. y les da más información sobre todo eso. ¿Otra cosa que quieres añadir antes de terminar o un mensaje? No, ¿Todo bien? todo Entonces, bien. va, Si no, muchas... yo me sigo otra hora. Sí, sí. No sé si preguntar eso o no. No, pero hoy va a haber una parte 2 entonces para las personas que también escuchando y les interesó, hagan preguntas en los comentarios que quisieran que le preguntáramos a Sofía en el futuro y lo tenemos en consideración. Y Sí, eso te iba a decir, que a lo mejor lo next ujú, sería sobre un tema específico, por ejemplo, me lo invento como el tema sobre cómo impacta la forma de pensamiento en nuestro cuerpo físico, cómo impactan las legiones galácticas en este momento ahora, en nosotros, ¿sabes? A lo sí, mejor me lo invento, ¿no? Pero que sea un tema, hablamos de muchas cosas, que sea ujú, un tema que con respecto a lo que haya más inquietud, ¿no? sí, Con respecto a lo que dije y a lo mejor aprofundir ahí, ir prof- más ahí. Creo sí, que no se dice así, ¿verdad? Y más profundo profundo, en sí. el tema. Sí, sí. Entonces, si las personas quieren a lo mejor escuchar un tema específico o quieren aprender, profundizar en algo, lo pueden comentar, pero ahí Sofía y yo vamos a platicar para ver qué es cuál va a ser el tema. Y diciendo todo eso, no se os olvide suscribir, comentar, dar me gusta y compartir. Creo que los dije todos esta vez. Eh, y sí, muchas gracias, Sofía, otra vez por esa plática. Gracias a ti, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí abriendo tantos puentes tan grandes. Gracias, gracias. Y todos que están escuchando y viendo, gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.